Vamos a empezar a hablar sobre este artículo de revisión del New England, recientemente publicado hace el 7 de julio. Bueno, como dijo el doc, soy médico residente de segundo año de terapia intensiva. Bueno, a manera de introducción hay que recordar en la guía europea, la última actualización del 2019, encuentran definiciones del embolismo pulmonar. Ya definió este como la presencia o cuando trombos venosos embólicos quedan atrapados en la vasculatura pulmonar. Es una definición como un poco más específica, ya que pues sabemos que la oclusión de esta vasculatura puede ser de manera más extensa o mínima, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que el origen pues va a ser pues de la circulación venosa pélvica o de miembros inferiores, aunque usualmente solamente en el 50% o incluso menos se asocian a un tromboembolismo venoso profundo. Usualmente son patologías que vienen concomitantes. Vamos a presentar un caso clínico donde vamos a destacar el artículo, empieza a hacer énfasis mucho en el ámbito clínico. Este es un paciente de 41 años sin previamente antecedentes de relevancia que acude a la consulta por un cuadro de disnea en 3 semanas, que previamente fue tratado por un primer nivel como una neumonía sin mejoría y acudió a consulta realmente porque se agrega un dolor sordo al lado derecho en espalda. Como vemos, el paciente inicialmente su exploración física no tenía alteraciones a los ruidos cardíacos, la auscultación también sin ninguna alteración. Estudios de laboratorio de importancia, BNP, troponina o creatinina sin ninguna alteración, y vemos signos vitales, un ligero incremento nada más de la TA, pero realmente no hay impacto en cuanto a la frecuencia cardíaca, la oxigenación o frecuencia respiratoria. Aquí es importante ver que el punto clave para la sospecha o para empezar el algoritmo del embolismo pulmonar, pues obviamente es la evaluación implícita, que así lo define el artículo, ¿no? Que sí sería como el sentido o el juicio clínico, que usualmente suele estar acertado en un 15%. Este paciente obviamente tiene una probabilidad de pretest clínica baja, ¿no? Mediado por un Wells de 0 puntos y un número de 2500. Como vemos aquí, pues obviamente el paciente tenía un embolismo pulmonar, que obviamente era una probabilidad, un riesgo bajo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero aquí el artículo de revisión, como les dije, recientemente publicado, enfoca varios puntos, sobre todo tener en cuenta que el diagnóstico de definir los caminos a tomar van encaminados sobre todo pues el tratamiento temprano y las complicaciones de la embolismo pulmonar. Realmente el artículo se expresa también como una crítica hacia qué pacientes realmente son beneficiados de estudios tomográficos, que la mayoría de ellos con una probabilidad pretest clínica baja, realmente no es necesario realizar ningún estudio de imagen. Aquí, y que además estos pacientes de riesgo bajo pues podrían ser manejados incluso en casa si los factores de riesgo y las condiciones del paciente lo permiten, ¿no? Y obviamente que hay que tener en cuenta que las complicaciones y la recurrencia en este tipo de pacientes es bastante alta, por lo que el tener en mente que el tiempo de tratamiento va a ser pues mínimo 3 meses, ¿no? Aquí hay que una revisión sobre la epidemiología. La incidencia anual a nivel global se estima que es de 1 a cada 1000 personas. Obviamente estos son datos obtenidos principalmente en Europa y Estados Unidos, ¿no? Habrá que pues, revisar estudios ya dependiendo de algunos países. La mortalidad en sí a los 90 días se estima que es el 20%, aunque el artículo comenta hay varias publicaciones que escriben que esta mortalidad es combinada, es decir, pues obviamente estos pacientes no tenían nada más embolismo pulmonar aislado, eran pacientes pues con comorbilidades agregadas, en este caso a lo mejor también cáncer, sepsis, cirugías o alguna otra patología que los llevó realmente a la defunción, ¿no? Pero pues ya en un análisis post-hoc se estimó que la mortalidad aislada es del 5%, ¿no? Solamente atribuyéndoselo al embolismo pulmonar. Existen, como les dije, siempre patologías coexistentes, en este caso, sobre todo prioritariamente cáncer, sepsis, estados posquirúrgicos o pacientes de enfermo crítico, ¿no? O el artículo lo define como enfermedad aguda nada más. Hay que recordar que en el enfermo de estado crítico, pues el tromboembolismo venoso profundo se estima que es hasta en el 5%.
De estos igual, pues el embolismo pulmonar está hasta el 2% o incluso hasta el 1% pueden presentar las dos patologías. Las complicaciones aquí, el artículo hace referencia muy importante en que siempre hay que poner en balanza el beneficio y el riesgo, ¿no? Dado el tratamiento, o sea, ya que las complicaciones y las recurrencias son muy importantes. Obviamente, dependiendo del fármaco o el tratamiento que se dé, pues el sangrado va a ser pues mayor o menor y que el tromboembolismo recurrente es algo pues muy presente, ¿no? Incluso desde pacientes que tienen un embolismo pulmonar de riesgo bajo. La hipertensión pulmonar obviamente hay que tener en cuenta que es una de las complicaciones más importantes y sobre todo aquí hace énfasis en el distrés psicológico, ¿no? Lo pongo entre comillas para hacer relación a la afección o el impacto que tiene directamente en calidad de vida. Obviamente también es frecuente que los pacientes incluso al año presenten un síndrome de post-embolismo pulmonar, que obviamente es alteraciones en pruebas funcionales y fatiga, ¿no? Esto en el entendimiento de que el paciente con embolismo pulmonar, independientemente del riesgo en que se clasifique, no es un paciente que se da de alta y no se da seguimiento, sino obviamente el seguimiento debe ser estrecho, con pruebas funcionales pulmonares y obviamente hemodinámicas. Aquí es la clave es cuándo hacer el estudio realmente de un paciente que se sospecha un embolismo pulmonar. Desde el 2007, en un metaanálisis que aquí les pongo, la fatiga, disnea, dolor torácico, mareo, tos, diaforesis, fiebre, hemoptisis, obviamente el cuadro clínico típico de un embolismo pulmonar, hace énfasis en que es pues, muy relevante y que tiene un impacto grande cuando la sospecha clínica es muy alta, para obviamente pasar directamente bueno, pasar directamente al estudio de elección, que en este caso la tomografía, y si la clínica y la sospecha es baja, pues la omisión de esta pues podría ser beneficiosa. Es decir, que obviamente hay pacientes que pudieran tener una probabilidad de TTS muy baja y que obviamente pues no es necesario realizar ninguna otra intervención y que obviamente a lo mejor el abordaje sería de otro, ¿no? Aquí en segunda instancia también hace recomendación en que pacientes que obviamente no respondan al tratamiento de otra condición respiratoria, pues obviamente hay que considerar iniciar el abordaje de esto. Realmente los estudios, como les dije, son provenientes de Estados Unidos, como este estudio que les pongo aquí, el 2021, donde estima que solamente uno de cada 20 pacientes son positivos. Obviamente para encontrar o tener una incidencia alta de embolismo pulmonar, pues hay que sospecharlo y realizar estudios, aunque en la mayoría de los casos en los clínicos de este estudio, pues lo que motivó a realizar o empezar el estudio, pues realmente fueron las normas establecidas en cada hospital, en cada contexto de país y obviamente en la cultura local, ¿no? Aquí nada más repasando en el diagnóstico en manera inicial, la primera escala no descrita, pues Wells, una sensibilidad del 98 al 100% y especificidad de 35 a 39%. De determinar el artículo como pruebas no invasivas, que obviamente descartan de manera muy adecuada la probabilidad, o dicho mejor, extremadamente útiles, ¿no? Para reducir el uso, sobre todo de tomografías. Aquí el artículo hace énfasis sobre todo, pues evitar complicaciones de radiación, en especial en pacientes jóvenes, pero que obviamente el uso de estas escalas clínicas, pues obviamente reduce incluso hasta el 30 a 40% el uso de tomografía, ¿no? Otra escala como la Ginebra, ya sea la revisada o la simplificada, eh, aportan una utilidad clínica bastante alta. Incluso si lo comparamos con el sentido implícito del médico, pues cuando existe poca probabilidad y estas escalas son bajas, pues el riesgo de que se presente la patología es menor del 15%, ¿no? Lo ejemplificamos, por ejemplo, en este artículo publicado en 2008, donde se utiliza la escala PER como una de las maneras, ya sea juicio clínico o la escala PER positiva, cualquiera de los factores que aquí les muestro. Se asocia que pues, si no está presente, se descarta de manera muy segura que el paciente no tenga embolismo pulmonar. Y obviamente, sobre todo, la necesidad de estudios de imagen que al final no tienen ningún impacto en la terapéutica. O también estudios como el que pero escalas como las que le pongo arriba, que también pueden ser de utilización viable. Es el algoritmo propuesto en el artículo. Es basado de manera inicial en esto. Si se tiene la sospecha, pues, y como les dije, la traducción, el sentido implícito o el juicio clínico del médico,
le habla de que la probabilidad de esta patología es alta, pues se estima que esto es acertado en el 15, hasta en el 15% de los casos. Pero si su juicio clínico dice que pues, no es acertado, perdón, que es poco probable, usualmente pues tiende a ser cierto en el 15% de los casos. Aquí, en este caso en que el juicio clínico dicte que no, pues se debe utilizar una de las escalas, en este caso PERC. Si PERC resulta positivo, pues lo que se debe hacer es elegir una estrategia o caminos, ¿no?, a tomar, que de hecho aquí se los pongo. Esta, bueno, se me parece una gráfica una tabla muy útil, donde divide dos caminos. Si la probabilidad pretest pues, clínica es alta, en este caso mediado por un Wells, que obviamente sabemos arriba de 4, que el Ginebra Score es arriba de 10 o la simplificada arriba de 4, estamos hablando de que el paciente tiene un riesgo alto de pues, padecer la enfermedad, que asociado a uno de los caminos a tomar por el diagnóstico por dímero D, que ya sería A, B, C o D, que les voy a comentar ahorita. Si todo esto pues resulta positivo, la angiotomografía pues está totalmente indicada, ¿no? Incluso hay estudios de revisión que comentan que pues el SPECT o la tomografía por detección de positrones podría ser una alternativa adecuada en aquellos pacientes que no se bueno, que se intente reducir los riesgos de la radiación, aunque faltan obviamente muchos estudios prospectivos que determinen su utilidad. Ahí, pues obviamente si el estudio de imagen da positivo, pues ya se procede al siguiente algoritmo que sería el diagnóstico. Aquí los caminos, por eso los marca en 1, 2, 3 y 4. Ya sea independientemente de la clínica que utilicemos, si esta es positiva, se debe de pasar en un segundo paso a utilizar pues el dímero D como un marcador, ya sea si es el algoritmo A y B son los que tienen mayor peso. De hecho aquí les pongo la sensibilidad y especificidad, que obviamente una sería guiado en base a las recomendaciones del proveedor de valores de dímero D, no va a pegarse estrictamente a un solo valor universal, o el que tiene pues más impacto y que de hecho en la guía europea lo ponen de elección, que sería pues el ajustado a la edad, ¿no?, que dependiendo pues de la población también estudiada. En segundo paso pues sería guiarnos en un punto de corte un poquito estricto, que sería por debajo de 1000, para decir que pues obviamente el paciente se descarta el embolismo pulmonar. O, como les había comentado ahorita, utilizar la escala PERC si está una de estas o no presente y el dímero está pues negativo, pues aquí se procede a descartarla, ¿no? Pues si la escala de PERC sale positiva y el dímero después está por debajo de 500, pues obviamente también se puede pasar a descartar. Obviamente estos son como propuestos de caminos a tomar y en un orden adecuado que te llevan con certeza a descartar la necesidad de una tomografía. Obviamente, pues ya si se tiene un paciente con probabilidad pretest alta, pues la tomografía sería lo indicado. Como les dije, hay estudios que en cuanto a complicaciones no las especifica como tal el artículo, pero si se quiere evitar, sobre todo en población joven, o evitar la radiación mamaria, pues está la alternativa de la SPEC. Aunque como les digo, faltan estudios que comprueban su eficacia, aunque la guía europea pues sí lo menciona como una alternativa, ¿no? Se estima que hasta el 5% suelen ser falsos positivos. Y hay estudios, por ejemplo, este que les pongo en el 2009, donde se hizo un estudio en 3 meses que de manera rutinaria se buscó el embolismo pulmonar y solamente 1% de ellos salieron positivos, ¿no? Y obviamente aquí les cito el otro artículo donde hace referencia a que no hay evidencia sobre el SPECT que sea superior a la tomografía. Ya si se hace el diagnóstico, ¿cómo vamos a proceder a la estratificación del riesgo? Obviamente, como sabemos, siempre el riesgo sería pues, el estado de choque, que obviamente evidenciado ya por hipoperfusión a un órgano blanco, o incluso paciente que presente paro, ¿no? Aquí obviamente la primera línea sería la terapia de reperfusión o la fibrinolisis, ¿no? Ya en un riesgo intermedio sería aquel paciente que pues, obviamente ya por estudios de imagen, obviamente pues, no tiene un estado de choque como tal, pero que sí en estudios de imagen ya se descartó con una afección a ventrículo derecho o miocardio, y que sea que en estudios de laboratorio de troponinas, BNP negativo, lo que ya sabemos, ¿no? Aquí el paso, la indicación es que se ingrese para monitorización estrecha, ya que hasta el 1 de cada 20 de estos pacientes suele presentar deterioro y progresar a riesgo alto, ¿no? Aquí la indicación terapéutica inicial sería pues heparina bajo peso molecular. Y aquí lo que el artículo discute más ampliamente es de aquellos pacientes con riesgo bajo,
que de hecho pues se puede evitar el riesgo de la hospitalización y llevar a mayores complicaciones o incluso de uso de recursos que no son necesarios. Se debe aplicar tanto el juicio clínico como la escala Hestia y PESI. De hecho, Hestia la pone como mayor prioritario y te vamos a ver por qué. Donde si el paciente realmente no requiere una intervención intravenosa, oxígeno, si el paciente realmente está estable y tiene un buen soporte en su domicilio, pues obviamente pudiera ser candidato a egresarse y manejarse pues con terapia de anticoagulantes directos. Y siempre y cuando en todos los contextos, pues que se dé un seguimiento adecuado. Aquí repasando, pues que la trombosis sistémica sería el tratamiento de primera línea, que ya desde la guía, desde el 2019, propone la tecneteclasa pues como uno de los mayores, de mayor utilidad. No lo pone como superior o no a la alteplasa, sino que obviamente en el contexto, por ejemplo en urgencias, que un paciente a lo mejor talla baja, a lo mejor que con edad, bueno, con adulto mayor se puede ajustar al peso. Ese ajuste pues permite que haya una menor incidencia de sangrado. Y pues como alternativas en caso de que no sea exitoso, pues la tromectomía quirúrgica, ¿no? O dirigidas por catéter. En el caso de una probabilidad pretest, perdón, un riesgo intermedio, como les dije, la monitorización estrecha estaría indicado, ya que pues obviamente estos pacientes suelen o pueden presentar deterioro hemodinámico. Hay muchos estudios, uno de ellos es este que les pongo acá en imagen, que hacen comparativas de si realmente trombolizar a pacientes con un riesgo intermedio justificado en el hecho de que a lo mejor el estado funcional a un año o 2 años pues obviamente puede ser reducido, pero pues en estudios que se comparó pues el uso ya sea de heparina versus tenecteplasa pues realmente nada más se redujo un 3% en aquellos pacientes que presentaron deterioro hemodinámico y sí hubo un incremento mayor del sangrado, ¿no? Hasta el 9%, siendo de este el 2% de bebés hemorrágicos, ¿no? Y obviamente sabemos que esto tiene un impacto tremendo en la calidad de vida, perdón, en la mortalidad y en la calidad de vida. La trombolisis dirigida por catéter, no hay como tal estudios que comprueben la eficacia en este grupo de pacientes, pero pues suele estar como una alternativa, ¿no? Y finalmente, pues en riesgo bajo, pues aquí es si el paciente es candidato realmente a un alta, debemos de aplicar posiblemente la escala GESTIA sobre la escala PESI, que de hecho la europea hace mucho énfasis en la escala PESI, pero hay que tener en cuenta pues los puntos que involucra la escala GESTIA, que se habla sobre todo de las condiciones o el entorno del paciente, ¿no? Si lo permiten realmente su egreso o pues si no debe tener un seguimiento corto o una estancia corta, ¿no? Que obviamente estos pacientes terminan todos en primera línea, pues con anticoagulación directa, ¿no? O dependiendo de la población, pues que se opte por un heparina vasopresor molecular o antagonistas de vitamina K, ¿no? Según las indicaciones. Aquí hay poblaciones especiales, sobre todo hablando del tratamiento subsecuente. Los anticoagulantes directos usualmente son preferidos, justificados en el hecho de que no ameritan una monitorización, obviamente con unidades de INR en el caso de antagonistas de vitamina K, y que obviamente en estudios comparativos pues obviamente se ha evidenciado una reducción del sangrado mayor, pues, justificado en este caso, ¿no? Y por ejemplo en este artículo que les comento o que les pongo aquí en imagen, ahí hace énfasis a que no hay como tal estudios que comparen beneficios entre mismos anticoagulantes directos, pero pues sí, sobre todo comparados a antagonistas de vitamina K, ¿no? Hay que hacer énfasis que se debe individualizar la terapia, sobre todo en poblaciones especiales. En este caso, la mayoría de los pacientes en embolismo pulmonar no tienen solo una patología, tienen pues, obviamente una causa inicial. En este caso, pues la mayoría son pacientes con cáncer, que lo recomendado son anticoagulación directa, que hay estudios de eficacia suficiente como apixaban, endoxaban o rivaroxaban. En poblaciones, sobre todo en enfermedad renal terminal o hepatopatía, se hace énfasis en que se prefiere sobre todo antagonistas de vitamina K, aunque hay que recordar que aquí comenta solamente en embolismo pulmonar. Lo más estudiado obviamente hay que recordar el estudio Rocket, que habla sobre pues, la fibrilación auricular, donde se mostró una eficacia o reducción, que no haya reducción del riesgo, al reducir la dosis de rivaroxaban a 15 miligramos día en pacientes con enfermedad renal que no es terminal, obviamente una tasa de filtrado de 30 a 40 litros. Pero bueno, esto les digo, es como un punto de aparte. La obesidad obviamente aquí hace énfasis a que la distribución del fármaco puede estar alterada, sobre todo a partir de 120 kilogramos o un IMC por arriba de 40, ¿no? Ahí es donde se estaría indicado pues de primera línea rivaroxaban o apixaban en pacientes que tengan
que no cumplen estos criterios, pues sería indistinto, ¿no? El uso de los mismos. Y en embarazo, pues obviamente ya sabemos que ya indicado es heparinas de bajo peso molecular. La duración del tratamiento aquí, el artículo hace mucho énfasis en que debe ser estrictamente en 3 meses, ¿no? Sobre todo si el factor de riesgo, que en la mayoría de los casos no es transitorio, solamente puede ser que él tuvo una patología concomitante, aparte del factor de riesgo, y esto lo lleve a incluso llevar anticoagulación de por vida, ¿no? Pero lo que sí es claro es que a medida que pasan los años, 1, 2, 3 años, el riesgo de recurrencias pues va incrementando, ¿no? Desde el primer episodio. Entonces, esto es con la finalidad de reducir la embolización, extensión o recurrencia, incluso la mortalidad. De manera inicial, pues se prefiere en la fase de la anticoagulación, dividida, pues empezar y hasta los 3 meses hacer una revaloración del retiro, ¿no? Aquí les comento, principalmente en primera línea, pues los anticoagulantes directos, o si se usa, pues en unidad hospitalaria, pues la heparina bajo peso molecular. Y si el factor es transitorio, como los que les comento aquí, en mayoría de los casos, pues en población enfermo crítico, a lo mejor tuvo un trauma o alguna fractura mayor, pues aquí la anticoagulación se debe valorar si se extiende incluso hasta 6 meses. Aquí hace énfasis el artículo que si se retiró o si realmente el factor de riesgo pues fue mínimo el tiempo de exposición al mismo, pues pudiera valorarse la suspensión del tratamiento de manera temprana, ¿no? Pero obviamente pues aquí ya propone incluso pues combinar el tratamiento pues con antagonistas de vitamina K según la población, pero la primera línea sería anticoagulantes directos. Y ya la extensión o valorar la extensión a 6 meses de tratamiento son aquellos pacientes que presentan una embolia pues, de extensión importante o que se asocia a disfunción moderada del BD, que también tengan obviamente estos, como les comenté al inicial, las complicaciones serían pues lo principalmente a limitar. Obviamente a lo mejor paciente que quede con síntomas residuales, que a lo mejor la fatiga en el esfuerzo o alguna otra alteración estarían indicado extender la anticoagulación a los 6 meses. Y pues también hay que tener en cuenta pues, en la clínica, pues muchas veces estos factores de riesgo no son pues por tiempo corto. La mayoría de estos pacientes pues tienen, aparte de una patología base que va a estar llevándolos a lo mejor a internamientos constantes que pues están expuestos al riesgo de manera constante. Es en este caso que estos pacientes pues se recomienda que se extienda incluso hasta 6 meses y de manera pues indefinida, perdón, sí, de manera indefinida. Y siendo un paciente a lo mejor que es su primer episodio de embolismo pulmonar, que a lo mejor el factor provocador fue débil, en el caso a lo mejor fue de anticonceptivos orales que se retiró de manera adecuada, pues pudiera valorarse el retiro antes de los 6 meses. Pero hay que tener en cuenta, 3 meses, perdón, pero hay que tener en cuenta que el riesgo tras suspender el tratamiento pues se incrementa según pasen los años, ¿no? De trombosis venosa profunda es hasta el 10% al año y de embolismo pulmonar fatal pues del 0.4 incrementó a los 10 años hasta el 1.5, ¿no? Pero esto es recomendaciones basadas en las guías, tanto pues la americana, la de hematología y la europea, aunque si somos estrictos, revisamos un metaanálisis que comenta el artículo de 14 ensayos clínicos aleatorizados y 3 estudios de corte, donde realmente pues acá comenta que la anticoagulación prolongada con anticoagulantes directos se asocia hasta 1.12 de riesgo de eventos hemorrágicos por cada 100 años de persona. Obviamente si lo asociamos en el tiempo, pues el beneficio a lo mejor puede reducir y aumentar el riesgo, ¿no? Sobre todo en este caso de sangrados, que obviamente es mayor cuando se utilizan antagonistas de vitamina K. Y ya para terminar, finalmente, nada más comparando lo que comentan las guías, el artículo se hace más énfasis inclinándose hacia lo que dicen el Colegio Americano y la Sociedad Americana de Hematología, donde aquí, por ejemplo, en el caso de tratamiento de bajo riesgo o hospital, y en el caso de tromboembolismo subsegmentario, aquí hacen recomendaciones muy similares, sobre todo, pues, principalmente si el paciente tiene manera de llegar a un seguimiento en casa, se dé una alta temprana. Que obviamente, pues, si las circunstancias los permiten, que sea un seguimiento posterior. En caso de bajo riesgo de embolismo pulmonar, pues obviamente nada más debe seguir, darse un seguimiento según la guía americana con ultrasonido de miembros inferiores, ¿no?
La guía americana de hematología hace sugerencias sobre todo específicamente en pacientes con cáncer, ¿no? Que obviamente que quise un uso corto de anticoagulación y pues en la guía europea no hacen mención de lo mismo, ¿no? Y en caso de subsegmentaria, pues obviamente aquí se debe sopesar si el paciente es de alto pues, o de bajo riesgo, ¿no? Y finalmente, pues, en el caso de elegir la anticoagulación, como ven ahí, las tres asociaciones indican la primera línea serían anticoagulantes directos, ¿no? Y la única diferencia entre las mismas es que hacen énfasis en distintas poblaciones. Por ejemplo, la guía americana hace énfasis en el síndrome de antifosfolípidos, sobre todo cuando es triple positivo. La guía de hematología hace énfasis pues, más sobre todo a pacientes con cáncer o enfermedad renal crónica o hepatopatía. Y acá en la guía europea hace énfasis pues, a distintas poblaciones, incluso hasta embarazadas, ¿no? Como les digo, en el caso en pacientes específicamente en cáncer, en todas las tres guías hacen énfasis a los anticoagulantes directos, sobre todo inicial 3 a 6 meses, salvo pues la guía europea que hace que se puede considerar el uso de heparina fraccionada, ¿no? Digo, perdón, heparina de bajo peso molecular. Y en el tratamiento, sobre todo cuando se encuentra de manera incidental en un paciente asintomático el embolismo pulmonar, pues se debe sugerir un uso corto de la anticoagulación, sobre todo pues, obviamente basado al riesgo, ¿no? Y iniciar protocolos, sobre todo estudio, porque a lo mejor esto se trate pues, de un síndrome paraneoplásico, ¿no? Y finalmente ya, las áreas de incertidumbre donde todavía hay estudios que están en curso, hablan sobre todo sobre el manejo de embolismo pulmonar subsegmentario, donde posiblemente existe actualmente pues, un ensayo clínico aleatorizado sobre pues, qué tanto beneficio tienen estos pacientes en base a reducción de la incidencia de embolismo pulmonar recurrente, ¿no? Obviamente de extenderse el embolismo pulmonar. Y pues como les dije, existen estudios, no han salido, sobre todo comparativas entre los mismos anticoagulantes directos para valorar la eficacia en este grupo de pacientes, ¿no? Y a manera de conclusión, pues tenemos o lo que nos deja el artículo es que es muy importante, sigue siendo muy importante la clínica, dejarlo como un juicio clínico o sentido implícito, que hasta en el 15% de los casos puede estar acertado. Obviamente, pasar o hacer una probabilidad pretest clínica, ya que per se sea baja, con un valor o apoyado un punto de corte de un dímero D, ya sea por cualquiera de los tres algoritmos, pues justifica, o si este es negativo, pues justifica que no se realice estudio de imagen, ¿no? Pero obviamente si esto es positivo, pues sí justifica que se haga. Y obviamente es importante recordar que lo que de manera inicial se debe hacer siempre, independientemente de clasificar el riesgo, ya sea cuando es intermedio, es valorar hemodinámicamente a ese paciente, niveles de troponina y BNP. Y siempre, pues de primera elección, si el riesgo es bajo, pues anticoagulantes directos, ¿no? Y valorar con las escalas Gestia y PESI si el paciente es candidato pues a casa, siempre teniendo en cuenta que el paciente no se va a dar alta realmente, se debe dar un seguimiento, estudios musculares pulmonares y posiblemente evaluación hemodinámica a los 3 6 o incluso a lo mejor de por vida, ¿no? Porque obviamente la tasa de recurrencia pues es bastante alta. Y bueno, termino la Ateneo con agradeciéndoles su tiempo y aquí nada más les pongo una imagen de los atardeceres de mi estado, ¿no? De Sonora. Esta es una playa llamada San Carlos. Y pues ya.